Buenas noches a todos los que se conectan en este momento, los que se conectarán más adelante. Y vamos a dar inicio a nuestro compartir del día de hoy, nuestra reflexión número 5, que la estoy compartiendo en este momento. Y como siempre, vamos a comenzar haciendo una oración al Señor. Bendito seas, Padre Santo, Dios bueno, Dios amoroso, que muestras ese amor a nosotros y a todas las criaturas en nuestro día a día, aunque a veces las preocupaciones del mundo no nos permiten ver ese amor reflejado en las personas que nos rodean, en las cosas que nos suceden. Necesitamos tener tu espíritu, ¿sí?, para poder discernir, para poder ver en esos acontecimientos no como algo malo para nuestra vida, sino precisamente muestras de tu amor con nosotros. Que si tenemos la suficiente paciencia para esperar, veremos y entenderemos los por qué. Envía, Señor, tu Espíritu Santo esta noche sobre nosotros, sobre los que estamos aquí reunidos, sobre los que van a ver después esta grabación también. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice sus propósitos, bendice todos sus proyectos. Danos a nosotros hoy una palabra que se nos quede, que nos las podamos llevar dentro del corazón, que nos consuele y que nos afirme que somos hijos tuyos, que tú habitas dentro de nosotros. Acuérdate también, Señor, de Venezuela, este país que está sufriendo tanto durante tantos años. Si es tu voluntad, Señor, da una solución a esta situación que no va para ninguna parte. Ten misericordia de este pueblo, de esta gente, de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de la gente que ha tenido que salir huyendo. Si es tu voluntad, Señor, devuélvenos el país que teníamos antes. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues muy bien. Hoy ya tenemos nuestra quinta reflexión. Esta es la penúltima de este módulo 1, que trata sobre la historia del pueblo de Israel contenido en el Antiguo Testamento de la Biblia. Después vamos a comenzar, después de la reflexión del jueves próximo, con el cual terminamos este módulo, vamos a comenzar el módulo 2, que vamos a tratar todo ya sobre la vida y el mensaje de Jesús desde su inicio, desde su nacimiento. Vamos a ver cosas asombrosas, cosas que no aparecen en la Biblia, que a lo mejor no las conocemos, que están en otras fuentes igualmente inspiradas, igualmente hermosas. Y vamos a dedicar ya este segundo módulo a la vida de Jesús como tal. Pero hoy tenemos un tema maravilloso. Hoy vamos a hablar de David y el reino. Después voy a hacer referencia a esta frase, esta hora que pongo aquí, este versículo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo voy a dejar para comentarlo más adelante. Hoy vamos a hablar sobre David y el reino. Como sabemos, el pueblo de Israel estuvo dando vueltas por el desierto durante 40 años. Porque esta generación que salió de Egipto, que vio todos los prodigios que hizo Dios por mano de Moisés, que vieron cómo se abrió el mar, cómo fueron ahogados el ejército del faraón, sus enemigos fueron destruidos delante de ellos, y cómo los cuidó en el desierto, los alimentaba, les pidieron pan, les dio pan, querían carne, les dio carne, querían agua, les daba agua. Y este pueblo era duro, siempre. Hay un salmo que habla sobre todo del episodio del agua, cuando Moisés golpea la roca para darle agua, ya cansado de las quejas de este pueblo. Sucedió en un lugar que se llamaba Masá y Meribá, y donde el salmo dice como Dios, ya cansado de las quejas, de las murmuraciones de este pueblo,
decidió que no va a entrar en su descanso, en el descanso del Señor, que es la tierra prometida. Esta tierra prometida es símbolo, es figura del cielo, de la vida eterna que tenemos nosotros prometida y que ha llegado a su cumplimiento en Jesús, a su cristalización en Jesús. Pues este pueblo ha tenido que, ya estaba a las puertas de tomar posesión de la tierra prometida, de la tierra Canaán, la tierra que fue de sus antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob, y se tienen que devolver a dar vueltas por 40 años en el desierto. Y será al mando de Josué el que introducirá al pueblo, a esta nueva generación, a los hijos de los que salieron. Ninguno de los que salió de Egipto entró a la tierra prometida, ni siquiera Moisés, ni Aarón, que fue su hermano, ni su hermana Miriam, que eran sobre todo los que llevaban el pueblo, los que dirigían el pueblo. Ninguno entró. De los que salieron, el único que entró, o los únicos dos que entraron, fueron Josué y Caleb, porque ellos fueron eran unos muchachos en aquel momento cuando ya para entrar a la tierra prometida, Moisés envía unos exploradores y fue Josué y Caleb los únicos de todos los que fueron se devolvieron quejando. Sí, es una tierra maravillosa, tiene mucho mana, leche y miel y uvas gigantescas, y trajeron muestras, pero está habitada por 7 naciones, hombres gigantescos, y parecemos saltamontes al lado de ellos. No vamos a poder con ellos, es imposible. Nosotros venimos cansados del desierto, con mujeres, con niños, es imposible. Solamente Josué y Caleb dijeron, pero ¿por qué dicen eso si no han visto cómo Dios ha hecho todos estos prodigios? Si Él nos dice que vamos a entrar, nos va a entrar. Y no será por nuestra fuerza que venceremos a estos enemigos, será Dios que lo vencerá. Pero el pueblo le hizo caso a los negativos, por decirlo así, y todos empezaron a murmurar y a quejarse como siempre de Moisés, y para esto nos trajiste, para esto nos sacaste de Egipto, para que nos venga a matar toda esta gente. Pues ahí ya se colmó la paciencia de Dios y lo mandó al desierto. Y llega un momento en que ya después de estos 40 años, ya Moisés viejo está en el lado oriental. Aquí puse un mapa, aquí en el lado oriental, aquí se ve este lago que está aquí arriba, es el lago de Galilea, y toda esta rayita es el río Jordán, que nace antes. El río Jordán nace antes aquí en Banias, y llega al lago de Galilea, y del lago sigue para abajo y muere en el Mar Muerto. Pues Moisés llegó aquí al lado oriental del río Jordán y subió al monte Nebo, y desde allí contempló la tierra prometida, pero no pudo entrar. ¿Okay? Ahí murió, nadie supo de él, aunque ni los mismos hebreos saben qué pasó, no hay una tumba de Moisés, no se sabe qué sucedió con él. Entonces Josué va a introducir al pueblo al Jordán. El Jordán se va a abrir también en dos, como sucedió con Moisés en el Mar Rojo, pero abrió cuando venía el faraón. Josué va a hacer lo mismo, va a abrir el río Jordán y el pueblo va a entrar a la tierra prometida que los separaba este río. Y van a acampar a las afueras de Jericó, que era una ciudad, se considera la ciudad más antigua del mundo, y tenía unas murallas infranqueables. Y estas murallas van a caer al sonido de las trompetas del ejército hebreo por mandato de Dios, y Josué va a dirigir toda esta serie de batallas y campañas para desalojar estas tierras que están ocupadas por estos pueblos. Por eso son muy célebres, si bien leen el libro de Josué, son muy célebres la conquista de Jericó, después la batalla de Ai, la conquista de Jerusalén, y así todas las ciudades que fueron conquistando hasta que toman posesión de la tierra prometida. Aquí pueden ver en este mapa que les puse cómo se distribuyeron las tribus una vez que fueron desalojados los pueblos que estaban allí. Y se fijan ellos se fueron unos a la derecha y otros a la izquierda del río Jordán, y se ubicaron las 12 tribus. La tribu, como les decía, las 12 tribus son los 12 hijos de Jacob, de Israel.
que Dios le cambia, Dios a Jacob, ¿se acuerdan? Le cambia el nombre por Israel. Y sus hijos son los que van a tener las tribus. A la tribu de Leví no tiene tierra porque a ellos se les encargó el sacerdocio. De la tribu de Leví eran Moisés y era Aarón. Y ellos no van a tener tierra. Entonces van a quedar, por decir así, 11 tribus, por decir de alguna manera. Y a José, como fue el que salvó al pueblo, a toda su familia, cuando la situación de la escasez, llevándolos a Egipto, José tampoco como tal va a tener una tribu. Si usted se fija, no existe la tribu de José. A cambio de eso le va a crear le van a dar 2 tribus a José, pero con el nombre de sus hijos, Efraín y Manasés, que están aquí abajo. Entonces se fijan que está Judá, Benjamín y Efraín. Benjamín está aquí, ¿ok? Y Manasés está aquí arriba, ¿ok? Y tiene una porción grande al oriente y otra al este. Pues muy bien, estas tribus, una vez que son conquistadas, muere Josué y van a ser gobernadas por jueces. El libro de los jueces habla precisamente de muchos de esos jueces. Son muy conocidas las historias, por ejemplo, de Sansón, de Jefté, de Gedeón, de Débora y Barak. O sea, ahorita no me puedo detener, pero son muy inspiradoras muchas de esas historias, y a estos jueces se les consideran los profetas menores. El último de los jueces va a ser Samuel, que además es profeta y es sacerdote. ¿Okay? Por más de 300 años va a vivir estas en tribus. Es como una confederación de tribus gobernadas por jueces, y van a vivir así aproximadamente 300 años, bastante tiempo. Pero los pueblos que ellos desalojaron no fueron aniquilados totalmente, y ellos van a querer siempre tratar de volver a recuperar su tierra. Ese pleito lo tienen hasta el día de hoy. Estoy hablando de más o menos 2000 años antes de Jesucristo, y estamos más de 2000 años antes. Y siguen después de Jesucristo, y entonces siguen peleando. Entonces estos pueblos que eran los antiguos moradores de estas tierras, van a querer recuperar su territorio, van a estar siempre en pelea, en lucha con las tribus. Y algunas veces los van a dominar, algunas veces los van a saquear, algunas veces los van a someter. Entonces llega un momento en que, estando ya Samuel de juez y profeta, las tribus se reúnen y le piden a Samuel que así no pueden seguir, que ellos necesitan ser uno solo, porque así se sienten divididos, y va a pedirles que les nombre un rey. Samuel siente eso como una ofensa a Dios, porque ellos dicen: nuestro rey es Dios, tu rey es Dios, nosotros no necesitamos ningún rey. Pero ellos dicen que no, que un rey puede organizar un ejército y y los cuidará y los protegerá a todos, en vez de estar así cada uno luchando por separado. Dios le dice a Samuel que está bien, que no hay problema, que no se lo tome personal. Y Samuel va a elegir el primer rey para Israel, que será Saúl, como primer rey. Saúl es precisamente de la tribu de Benjamín. ¿Okay? Acuérdense, Benjamín es uno de los hijos de José. Y todas las tribus se reúnen. Samuel unge con óleo, ungido. Eso es lo que quiere decir Cristo, ungido. Por eso a Jesús se le dice Jesús el Cristo, o Jesucristo, porque la palabra Cristo viene de crisma, que quiere decir ungido. A todos los sacerdotes, a los reyes en Israel, los ungían con aceite, signo del Espíritu de Dios, que los poseía el Espíritu de Dios. Entonces Saúl va a ser escogido como primer rey, va a ser ungido por Samuel. Samuel era un hombre de gran valor y tenía una estatura formidable y opulento. Iba a ser un rey al principio bastante firme, derrotó prácticamente a todos esos pueblos de Moab, de Edom, los amonitas, los filisteos, ¿okay? Y
pero llega un momento en que Samuel va a preparar, está preparando, Saúl está preparando una campaña militar contra los filisteos, que era el pueblo que más bromas de hecho, que más problemas, con los que más problemas tuvieron. Entonces Saúl está preparando una campaña militar contra los filisteos y está esperando que venga Samuel a ofrecer un sacrificio a Dios para que la batalla salga a su favor. Pues esas eran las creencias en aquella época. Y es la creencia de este pueblo, de que Dios es el que lucha por él. Pero como Samuel se tardó, vino Saúl y hizo él mismo ofreció el sacrificio a Dios, sin ser sacerdote ni nada. Eso en Israel es muy, muy delicado, ¿ok? Incluso en las iglesias de ahorita, imagínate que cualquier persona se toma el puesto del sacerdote o del rabino o del pastor o de quien sea, ¿no? Entonces, Saúl dijo que bueno, que lo hizo de buena voluntad, pues que él no lo hizo por nada. Samuel se indignó y por haber desobedecido las instrucciones, como son las cosas. Después, en otras ocasiones, Saúl volvió a desobedecer lo que Samuel le decía de parte de Dios para que hiciera, y gracias a esa desobediencia, o debido a esa desobediencia de Saúl, va a perder la bendición de Dios. Dios lo va a rechazar. Y le va a decir a Samuel que busque, que ya se escogió otro rey, que vaya y él le va a indicar quién es el nuevo rey que él ha escogido. Y Samuel va a buscar y el rey escogido va a ser David, que para ese momento era apenas un adolescente, un pastor de ovejas. Y Saúl lo unge en secreto porque todavía Saúl es el rey, pues no puede haber otro rey paralelo. Entonces, pero ya lo unge a David. Cuando veamos la historia de David vamos a verlo mejor. Y le dice, tú serás Dios, rey de Israel. Saúl era músico, cantaba, tocaba el arpa y va a entrar a formar parte de la corte de Saúl. David va a formar parte de la corte de Saúl y su forma de tocar el arpa y de cantar le daba mucho sosiego a Saúl, que era un hombre muy atormentado, de hecho se cree que murió loco, estaba muy atormentado, muy iracundo, y cuando David cantaba, él se apaciguaba. Así se ganó el beneplácito del rey Saúl. Y David se va a casar con una de las hijas de Saúl que se llama Mical. Pero ya ves, como vamos a ver después, David empieza a hacerse muy popular y Saúl le va a tener celos y lo va a tratar de matar. Y es gracias a Mical y a Jonatán, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes son estos? Jonatán es el hijo de Saúl, el que debería heredar el trono después de Saúl. Y Mical es su hermana, que es esposa de David. Y ellos, gracias a ellos, salvan a David de que Saúl lo matara. David va a estar huyendo por los montes prácticamente todo el tiempo que esté Saúl vivo. Saúl va a perseguirlo, lo va a buscar para tratar de matarlo. Llega a un territorio y a una ciudad que se llamaba Nob, donde estaba escondido Saúl. Y como este pueblo le dio asilo y refugio a David, el rey Saúl manda matar a todos los sacerdotes y a todo el pueblo, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a todo el mundo, a los animales, a todo el mundo los manda a matar por haberle dado asilo. Saúl va a tener una rabia muy grande debido a sus celos con David. De hecho, una vez David le dicen que Saúl está acampado en tal sitio, en el desierto de Engadi, exactamente. Y David tiene la posibilidad de matar a su enemigo, que es Saúl, y quitarse los problemas de encima. Y de hecho él entra a la cueva donde está durmiendo Saúl y lo tiene así a mano para clavarle la lanza y matarlo. Pero en lugar de eso le quita su espada y deja la lanza. Y después le va a decir a Saúl que yo te pude haber matado y no te maté. Para David
David decía que Saúl era el ungido, todavía era el rey, y no podía atentar con él. Cuando Samuel muere y Saúl es enterrado ahí en Ramá, que era donde vivía Samuel. Y Saúl tiene que hacer una de las otras batallas. Él siempre, antes de hacer una batalla importante, consultaba a Dios a través de su profeta, que era Samuel. Pero como ya Samuel está muerto, no tiene a quien consultar, y entonces se va a Endor, donde hay una nigromante, una bruja, una vidente, como las quieran llamar, para que le invoque el espíritu de Samuel y preguntarle qué puede hacer, si él va a ganar la batalla o no. Es el único relato en la Biblia donde aparece, se llama un espíritu de muerto. De hecho, la bruja la nigromante trae el espíritu de Samuel, y Saúl le pregunta que si él va a ganar, qué puede hacer, y Samuel, el espíritu de Samuel, le va a decir a Saúl: ¿para qué me llamaste? ¿Por qué me molesta? Por haber desobedecido al Señor, el reino se te ha quitado, se le entregó a David. O sea, ya le anunció su muerte. De hecho, en esa batalla, en esa guerra que él va a pelear con los filisteos, supuso una derrota gigantesca para los israelitas. Murieron muchísimos del ejército de Saúl. Entre ellos murieron todos sus 3 hijos, Jonatán, Aminadab y Malquisúa. Sus 3 hijos. Y Saúl tuvo que salir huyendo de la batalla, pero fue herido por unas flechas. Y ya herido, y con todos los enemigos persiguiéndolo, le dice a su escudero que lo mate. Y el escudero no se atreve a matarlo. Entonces Saúl agarra su espada y se lanza sobre la espada, suicidándose. Así que esa se llama la batalla de Gilboa, en un cerro. Y ahí murió Saúl. Y su escudero también se suicidó. Cuando llegaron los filisteos, agarraron los cadáveres de Saúl y de sus hijos y los colgaron en las murallas de la ciudad. Eso se hacía para infligir temor a los demás, ¿no? Después algunos de sus seguidores van a meterse en la ciudad escondidos y se van a robar los cuerpos y los van a enterrar. Entonces nosotros podemos ver aquí cómo en la historia de Saúl, a pesar de ser un hombre correcto, cabal, tiene este defecto que él piensa que él sabe hacer mejor las cosas. A lo mejor nosotros nos podemos ver aquí en la figura de Saúl, que es creer que nosotros sabemos más que Dios lo que hay que hacer. Nosotros sabemos mejor lo que nos conviene. Por eso Jesucristo, muchos siglos después, vendrá a decir que el propósito de nuestra vida es hacer la voluntad del Padre. Y él mismo va a decir: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y lo repetirán un montón de veces. Esta actitud de Saúl, de querer siempre hacer su voluntad porque él sabe mejor lo que conviene, lo que hay que hacer, es lo que le va a ganar el rechazo de Dios. Y Saúl también, como dije, al ver la admiración que tiene el pueblo sobre David, le va a tomar mucha rabia y dicen que terminó perdiendo la razón. Porque hay que notar cómo Dios aprecia más la obediencia que los sacrificios y las supuestas buenas obras. A veces nosotros creemos que hacemos muy buenas obras, pero Dios prefiere más la obediencia. Además dicen que el que obedece no se equivoca. Se equivoca el que te mandó a hacer lo que te mandó a hacer. En este caso, Dios. Entonces el que obedece no se equivoca. Entonces, haciendo la voluntad de nuestro Padre, nunca nos equivocamos. Entonces, como les había dicho, Samuel va a ungir a David como rey cuando es rechazado. Saúl, estaba vivo Saúl cuando Samuel ungió a David. Saúl es de la tribu de Benjamín, repito. David es de la tribu de Judá. Y ya van a ver cómo esa tribu va a tener una relevancia gracias a David. ¿Okay? David es el menor de 8 hijos. Su padre se llamaba Jesé. Y vivía
en Belén. Ahí pueden ir entendiendo muchas de las cosas que después aparecerán en los evangelios y cómo Jesús nace en Belén y su papá se llama José y todas esas coincidencias que se buscan para poner a Jesús como descendiente de David. Entonces David es el último de 8 hermanos. Como era normalmente el más pequeñito, era el que se encargaba de cuidar las ovejas. Y Dios le dice a Saúl que vaya a la casa de Jesé, a la tribu de Judá y a la casa de Jesé, porque el rey que él se escogió es de allí. Pero Samuel tiene que adivinar, Samuel tiene que adivinar, me van a perdonar porque aquí yo me confundo con los nombres hasta de mis hermanas y de mis hijas. Las llamo a unas con otras, así que por favor vayan siguiéndome de quién estoy hablando y me perdonen. Dios manda a Samuel a la casa de Jesé para que escoja de entre sus 8 hijos al rey, pero Samuel tiene que adivinar, por decirlo de alguna manera. Dios no le va a decir quién es. Entonces, Jesé le muestra a sus 8 hijos, todos muy valerosos, muy guapos, muy noblotes, muy aguerridos y todo. Y Samuel dice, ninguno de estos. ¿No te queda otro hijo? Dice, sí, queda el chiquito, David, pero ese está cuidando las ovejas. Bueno, dile que venga porque no llegue, no podemos hacer nada. Y a lo que entra David, prácticamente un adolescente, ni eso todavía, Samuel lo reconoce. Y delante de sus hermanos y de su padre, lo unge y le dice, tú serás el rey de Israel. Además, David era un muchacho muy prudente. Dice la escritura que era de buen parecer, era rubio y tenía muy buen semblante. ¿Sí? Y como ya dijimos antes, David, gracias a sus cualidades de músico y de tocar el arpa, va a formar parte de la corte del rey Saúl. Así va a entrar David a la corte del rey Saúl. Además es paje de armas, o sea, él es el que se encarga más o menos de inventario de las armas del palacio. Y esto lo combinaba él con su trabajo de pastor, que seguía siendo pastor. Entonces, o sea, David no vivía exactamente en el palacio todo el tiempo. Él era como un empleado, el músico, cuando Saúl lo necesitaba, lo mandaban allá. Entonces... Perdón que interrumpa. ¿Pueden pagar los micrófonos, los que estén ahí, por favor? Que casi no se escuchan. Y por favor, los que tengan los micrófonos encendidos, apáguenlos. Si tú los puedes apagar. Ok. Entonces, estando Israel bajo las órdenes de Saúl, normalmente siempre estuvo en guerra con los filisteos, que era un pueblo que vivía prácticamente en los mismos territorios. Y de las filas de los filisteos sale un gigante, un mercenario, un tipo de estos que los contratan simplemente para ir a matar, que se llamaba Goliat. Dice la escritura que medía 6 codos y un palmo de estatura. Eso es casi 3 metros de altura. ¿Ya? Era un gigante. Y era miembro de las fuerzas de las tropas de choque de Filistea. Y este hombre, este gigante, estuvo saliendo por 40 días insultando las tropas de Saúl, las tropas de Israel. Y él les hizo una propuesta. Le dice, si mande para que no nos matemos los 2 ejércitos, yo les propongo algo mejor. Envíenme un guerrero ustedes que se que pelee conmigo. Y si él me derrota, nosotros serviremos a los israelitas. Pero si yo lo derroto, los israelitas servirán a los filisteos. Y durante 40 días nadie de las filas israelitas se atrevía a enfrentársele a ese hombre. Todos estaban asustadísimos. Dicen que la malla de cobre que llevaba Goliat encima pesaba 5,000 ciclos. 57 kilos pesaba solamente la armadura de Goliat. Y la espada pesaba casi 7 kilos. Todos los judíos, imagínense que la mayoría tiene 1,5 metros de estatura. Un día David dejó el campamento y fue a
a llevarle comida, provisiones a sus hermanos que eran servidores de Saúl, eran soldados de Saúl. Le fue a llevar comida y oyó las maldiciones que tiraba este Goliat. Y vino David y le pidió, vino David y le pidió a Saúl que le permitiera a él ir a pelear con Goliat. Y Saúl le dio, lo autorizó. Total, no había más nadie que peleara, pues. Y le dio su armadura. Saúl le dio su armadura, pero David no estaba acostumbrado. David era un pastor, no estaba acostumbrado a cargar armadura y se fue solo, pelado, sin nada, con su ropa, a enfrentar a Goliat, solamente con una honda, porque como él era pastor, él sabía manejar la honda y un palo, porque con eso protege a sus ovejas de los lobos. Cuando Goliat vio a ese niño que se le presenta ahí y se echa a reír, y todas las tropas filisteas se echan a reír, y dice: ¿eso es lo mejor que tienen ustedes? Y se burló de él. ¿Me vienen a traer este perro para que me muerda? Y David le dijo: toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva a Dios, porque de Dios es el combate, y os entrega en nuestras manos. Y así fue como David agarró una de las piedras, la metió en la onda, se la disparó a Goliat y se la clavó en la frente, derribando a Goliat. Salió corriendo, le sacó su espada y con la misma espada de Goliat, que casi no la podía ni levantar, le cortó la cabeza. Este episodio, que supongo que la mayoría lo conoce, pasaría a la historia, ¿verdad?, para simbolizar que no existe ningún enemigo pequeño que tú puedas despreciar, ¿verdad? Y el que David fuera vencedor de Goliat constituye un símbolo de lo que significa el valor que tiene la confianza en Dios, el tesón y la voluntad férrea para hacerle frente a cualquier enemigo, aunque aparentemente sea muy superior. Después de vencer a Goliat, David consigue la confianza de los criados y del pueblo, y todo el mundo lo empieza a mirar, y sobre todo agarra la confianza del hijo de Saúl, que se llama Jonatán. La amistad entre David y Jonatán va a ser un símbolo también de lo que significa la amistad y la lealtad, porque Jonatán, siendo el que debería ser el sucesor, porque es el hijo de Saúl, va a reconocer en David como el ungido de Dios para que sustituya a su padre. Y él le decía: tú serás rey y yo seré tu lugarteniente. Y va a ser gracias a Jonatán y a su esposa Mical, a su esposa Mical, que van a evitar que Saúl mate a David. Y David David se va a tener prácticamente, después que hizo esa hazaña, agarra tantos celos de Saúl de él, que David se va al desierto, se lleva 200 guerreros con él y él se convierte en un paladín de los oprimidos, un Robin Hood. ¿Ok? Y así va agarrando fama David y pericia en los combates para lo que le viene después. Y precisamente el rey filisteo, que será con el que combatirá Saúl, va a acoger a David y lo va a cuidar. Pero David, a esa batalla que se va a hacer en Gilboa, como le conté ya, donde va a morir Saúl, David no fue, porque los demás militares, soldados filisteos no confiaban en él. Entonces, en esta batalla mueren, como les dije, Saúl y sus hijos. Y quedando la casa de Saúl prácticamente anulada, David se dirige a Hebrón para ser proclamado rey. ¿Ok? Pero los afines a Saúl van a agarrar uno de sus hijos, un muchachito que quedaba vivo, que se llama Isboset, y lo van a nombrar como rey en sucesión de Saúl, y en lugar de David.
los moradores de Judá o de la tribu de Judá, que es de donde es David, sí lo van a proclamar rey a David. Pero cuando él va para el norte, a Hebrón, para ser proclamado rey, resulta que han puesto a un sucesor de Saúl como rey. Pero vienen unos que prestaban servicio a David y entran en la casa y matan al hijo de Saúl. Y van contentos a decirle a David, oye, hemos acabado con tus problemas y matamos a tu enemigo. Y David, en vez de alegrarse, los manda a matar por asesino. O sea, David nunca le tendrá rabia, ni procurará venganza ni contra Saúl, ni contra su familia, ni contra su casa. Siempre la respetará. Entonces, David al final, cuando ya no está ningún sucesor de Saúl, se gana la confianza de las tribus del norte, pero decide tomar una ciudad neutral, que no sea ni del norte ni del sur, para gobernar. Y escoge a una ciudad que no era todavía de ellos, está habitada por una ciudad que está habitada por un pueblo, que son los jebuseos. La ciudad se llama Jebús o Jebús. Y David la va a conquistar, y esa ciudad va a conocerse como la ciudad de David, y más tarde se conocerá como Jerusalén. Y esa es la ciudad que va a tomar David como capital del reino en sucesión de Saúl. Entonces, el rey David o su ideal es crear una teocracia donde se instale el reino de Dios en la tierra. Por eso es que a Jesús se le va a decir, y como se esperaba que el Mesías fuera un descendiente de David, como Jesús viene hablando del reino de Dios, el reino de mi Padre, se cree que viene en la misma idea que tenía David. David va a querer construir un templo porque ellos tenían el arca de la alianza, que ha estado caminando con ellos durante todo el tiempo que salieron de Egipto. Y David le quiere construir un templo, pero Dios le dice por medio del profeta Natán que eso no sea posible porque él ha derramado mucha sangre. Ese trabajo se lo va a dejar a un descendiente de él. David no solamente va a gobernar las 12 tribus, sino que él va a ampliar las fronteras. Él va a ser un rey muy guerrero, y va a tomar lo que es actualmente Siria y lo que es Jordania hoy. Va a extender todas las tierras de Israel. Un día el ejército de David fue a una batalla en Rabá, en una ciudad que se llama Rabá, y David no fue a pelear, se quedó en Jerusalén mientras el ejército estaba luchando. Y después de la siesta se asomó por la terraza y se fijó que había una muchacha, una hermosísima mujer, bañándose en la casa vecina, y desde la terraza de su palacio la podía ver. La mandó a llamar. Esa muchacha se llamaba Betsabé, y él se enamoró de ella a lo que la vio. Ya David, por supuesto, tenía otras mujeres, otras esposas. Y el problema es que Betsabé era esposa de uno de sus soldados. Su esposo se llamaba Urías, aunque era un extranjero, o sea, no era un hebreo, era hitita, pero luchaba con el ejército de Israel. Y precisamente Betsabé estaba sola porque su esposo estaba luchando en esa batalla que David no fue. De ese encuentro con Betsabé, queda embarazada. ¿Y ahora qué hago? El adulterio en Israel es penado, así sea del rey, con la muerte. Entonces David hace que traigan a su esposo, a Urías, para que se venga a pasar unos días allí en su casa, se acueste con su esposa y crea que el hijo es de él. Pero Urías era tan noble que cuando van a ver está durmiendo en la afuera de la casa, no entró a su casa, no se acostó con su mujer. Y cuando les pregunta, pero ¿por qué no haces si te han dado un beneplácito para que salgas de la guerra y vengas a tomar un descanso y puedas estar con tu esposa? Y dice, ¿cómo voy a estar yo acostándome con mi esposa cuando mis compañeros están arriesgando su vida en la batalla? No, yo duermo aquí en la calle. Y no se acostó con su esposa.
sea que el plan de David no funcionó. Entonces David lo manda de nuevo a la batalla, pero le da una carta que el mismo Urías lleva a su comandante que se llama Joab, y le dice que lo pongan lo más duro de la batalla y que cuando esté todo sitiado por los enemigos se echen todos para atrás, dejen a Urías solo para que lo maten. Y así sucede. A Urías lo matan y David viene a agarrar a Betsabé y la coge como nueva esposa. Y lo queda David como el buenote que, pobrecito, agarró una viuda que ahora quedó desamparada y ahora la coge. Un día viene el profeta Natán. Nadie se ha enterado ni de su adulterio ni de su asesinato. El profeta Natán viene un día y le echa en cara su doble pecado y le advierte que por eso es muy bonita la historia como Natán le hace ver su pecado a David. Y David, que se va a caracterizar por ser tan humilde, en vez de enfrentarse a Natán y matarlo porque lo ofende, él se arrodilla, se postra ante Natán. Natán le dice: por haber hecho esto, no va a haber más nunca tranquilidad en tu casa. Siempre vivirás en zozobra. Tu reinado siempre será agitado, siempre con disturbios, con violencia, con intriga. Y además, ese niño que trae tu mujer, que tiene Betsabé, y esa mujer casada, y a la que tú ordenaste matarle al marido, ese bebé va a morir. Y así sucedió. El niño después que nació, el niño solo vivió 7 días y murió. David ayunó por el niño mientras estaba vivo, a ver si Dios se apiadaba de él y cambiaba de opinión, pero no, el niño murió. Y así que David se levantó y se dio de eso. David tuvo 8 esposas. Mical, que era la hija de Saúl, Aminoam, Abigail, Machá, Bagá, Abital, Eglá y Betsabé, que fue la última y que fue su preferida. Fue Betsabé. Muchas de estas mujeres, muchos de esos nombres han pasado a la historia por algo trascendental, pero la mayoría no se sabe mayor cosa. Ya cuando David está mayor, viejo ya, y está allí, como le había profetizado Natán, sus mismos hijos van a querer arrebatarle el trono. Absalón, que es uno de los hijos mayores, o el hijo mayor, va a pelear contra su padre, se va a rebelar contra su padre y va a pelear con él por el derecho al trono. Y David va a tener que salir huyendo del palacio con sus mujeres y los niños pequeños y la servidumbre. Y Absalón, gracias a un consejo de un amigo, se va a acostar en un terrado con todas las mujeres de David, para que sea visto por todo el pueblo. Así demostraba que él era ahora el nuevo amo de esa casa, como decir, el nuevo gallo del corral. De este gallinero ahora el nuevo gallo soy yo. Además que se ganaba el odio de su padre. O sea, ponían hasta aquí con mi papá, no tengo nada que ver con mi papá ya. Somos enemigos. Por supuesto, los enemigos que tiene David, como tiene cualquier rey, se van a poner de parte de Absalón. Pero una vez Absalón, huyendo de una batalla, tenía una melena muy grande y se queda enganchado en una rama, queda colgando, el caballo sigue para adelante y él queda colgando de las ramas, y vienen las tropas, viene Joab, precisamente, que es el comandante, y lo ve colgando allí y le clava 3 flechas y lo mató. Y se lo va a decir a David, creyendo también, como le sucedió con los otros que mataron al hijo de Saúl, que David se iba a contentar porque se le acabaron sus problemas al morir su enemigo. Y resulta que David lloró desconsolado por su hijo. Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Con el tiempo de tantos conflictos, la imagen de David y su espíritu van decayendo. ¿Sí? Y así Adonías, ya cuando él está ya mayor, ya viejo David, Adonías, que es otro de sus hijos, ambicionó también el trono. Y ya anciano, se aprovecha para proclamarse rey, aunque David estaba todavía vivo. Y Betsabé y el profeta Natán van a decirle a David que
David le había prometido que el que se sentaría en el trono sería un descendiente de todas las esposas, sería un descendiente de Betsabé, un hijo de Betsabé. Y así es como David, antes de morir, nombra como sucesor al hijo que tiene, al segundo hijo que tiene con Betsabé, porque ya saben que el primero se murió. El segundo hijo que tiene con Betsabé se llama Salomón. Y a él es el que nombra David como su sucesor. Y con Salomón se le va a llamar el príncipe de la paz, porque si en el gobierno o el reinado de David siempre fue guerras y turbulencias, Salomón va a lograr todo lo contrario, va a lograr la paz del reino. Porque uno de los consejos que le va a dar David a su hijo es que procure no derramar sangre, que no busque revancha y que cumpla los preceptos del Señor. Una cosa que va a suceder después, Dios le va a prometer a David, por todo lo que hizo David, que siempre se sentará un descendiente de él en el trono de Israel. Y así va a suceder. Pero, por ejemplo, para el judaísmo, la figura de David es el rey. De hecho, la bandera del Estado de Israel actualmente tiene la estrella de David, que son dos triángulos cruzados. Y es el símbolo de lo que quiere Israel, de un rey, un Estado judío coherente, con una capital política religiosa. Y el hecho de que David sea hijo de una mujer que no es judía, su mamá era Ruth, perdón, él desciende de Ruth, que es una muchacha conversa que se convirtió al judaísmo, pero no es judía. Eso hace ver la importancia que tienen los conversos o prosélitos, que llamarán para los judíos. Pero para los judíos siempre la figura de David va a ser una figura trágica. ¿Okay? Aparte de la situación de lo que pasó con Betsabé y la pérdida de su hijo, y todos los problemas que va a tener con sus otros hijos, queriéndole quitar el trono, peleando con sus hijos, con sus propios hijos, por el trono, siempre la figura de Jesucristo va a ser siempre una figura de sufrimiento y de dolor. Salomón, como decía, va a suceder a su padre. Estamos en el año 970 a.C. O sea, como 1000 años antes de Cristo están sucediendo estos eventos que les estoy narrando. ¿Ok? Adonías, que fue el hijo de otro hijo de David, que él mismo se proclamó rey, cuando David asignó a Salomón, lo mandó a matar. Y Abiatar, que era el sumo sacerdote que apoyaba a Adonías, también fue depuesto y pusieron a otro sumo sacerdote que se llama Sadoc. Les dejo los nombres porque esos nombres son importantes, pero ahorita no me puedo detener. También Salomón mandó a matar a Joab, que era el comandante, la mano derecha de David de toda la vida, un guerrero de toda la vida, compañero de armas de David de toda la vida, también lo mandó. O sea que cuando Salomón sube al trono, él hace una purga y acaba con toda la gente que simpatizaba con su padre y pone pura gente de confianza de él, porque sean leales a él. Una noche Salomón, tiene un sueño donde Dios le pregunta, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón contesta, da a tu siervo un corazón magnánimo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, para poder gobernar. Y eso le gustó mucho a Dios. Y le dijo, ¿por qué has pedido esto? En vez de pedir larga vida, riqueza, la muerte de tus enemigos, has pedido discernimiento para saber juzgar. Cumplo tu ruego y te doy un corazón sabio e inteligente como no lo hubo antes ni lo habrá después. Además, te concedo lo que no pediste, riquezas y gloria como no tuvo nadie en todos los reyes. Si andas por mis caminos y guardas mis preceptos y mis mandamientos como anduvo tu padre David, yo prolongaré tus días. Por eso a Salomón se le considera el hombre más sabio e inteligente del planeta, del mundo, de toda la historia. No ha habido más un hombre más sabio que él. Y a David, como era músico, muchos de los salmos son atribuidos a él.
Y, por ejemplo, muchos libros que se llaman sapiensales de saber, como es el Eclesiástico, el Eclesiastés, los Proverbios, y muchos salmos se le atribuyen a Salomón. Y mientras él gobernó, digo, fue tiempo de paz. Saúl va a construir por fin el templo de Jerusalén, va a poner el arca de la alianza y además va a crear un palacio fabuloso donde va a gobernar. Y va a llegar, van a llegar riqueza, a pesar de que hubo paz, no tuvo que estar guerreando ni nada, hubo demasiada riqueza en el tiempo, demasiada prosperidad en los tiempos de Salomón. Y Salomón va a querer consolidar su poder político de Israel en la zona y contrajo matrimonio con una hija del faraón de Egipto de ese entonces. Y se fue rodeando de lujos y de extremas riquezas y fue un monarca, pero toda la opulencia que se fue. Pero no solamente él, también mucha gente, comerciantes, se fueron llenando de riqueza. ¿Y qué pasó? Se fueron desvirtuando, fueron cayendo en la idolatría. Por eso la segunda mitad del reinado de Salomón va a ser todo lo contrario del primero. Salomón se va a casar con 700 mujeres y además va a tener 300 concubinas. O sea, 1000 mujeres tenía su harén, aparte de todo lo que tenía el palacio. Y dicen que tenían naves de barcos que llegaron hasta Ofir y trajeron muchísimo oro y construyeron. Y será así como para estas mujeres, estas esposas, la mayoría eran extranjeras y lo incitaron a la idolatría. Y Salomón, con toda su sabiduría y su inteligencia, va a dejar al Dios que lo escogió para hacer sacrificios y adorar a los dioses de los pueblos de donde venían esas mujeres. O sea, como poniéndole, como dicen el dicho, a cada santo prendiéndole una vela para poderse mantener en la opulencia que tenía. Para cuando Salomón ya está viejo, la gente está, las tribus, sobre todo las del norte, están muy descontentas porque, como todo, los impuestos que cobran para mantener el estado de Judá, que es de la tribu donde es David Salomón, ellos tienen que mantener el palacio, imagínense. Si nada más en esposa nada más tiene 1000, pues pueden imaginar cuántos sirvientes y todo, la gente que tiene, mantener solamente el palacio. Pues eso se hace con impuestos. Y la gente del norte, que eran los pueblos más ricos, lo que es hoy Galilea, son los que tienen que pagar y ya no estaban de acuerdo. Ya cuando Salomón está viejo, la división de Israel era inevitable, pero va a ocurrir con su hijo. Gracias al pecado de Salomón, él no va a poder continuar manteniendo un solo reino unido. Y será cuando muere Salomón que su hijo Roboam asume el reinado, ¿verdad? Y va a ir pero las tribus del norte, como les dije, no están contentos. Y Roboam va a ir al norte a ser coronado por los ancianos de allá. Él es coronado en Judá como rey, como igual que hizo David. Va a ir al norte porque allá están, en Judá es una sola tribu, al norte están las otras 10. Aquí solamente está Judá y Benjamín. Y entonces él va a subir y los ancianos le dicen que sí lo quieren de rey, pero que por favor les rebaje los impuestos y todo eso. Roboam va a decir que no, que si su papá fue duro, él va a ser el doble de duro. Y pues lo van a... Y entonces se va a levantar otro joven ahí, que se llama Jeroboam, y dice, ¿y nosotros qué tenemos que ver contigo y con David y con toda esa gente? Nosotros nos separamos. Y así fue como tras la muerte de Salomón se va a dividir, aquí tienen un mapa, Judá en 2 pedazos. La tribu del norte, que se llamará Israel,
y la tribu y el reino el reino del norte que se llama Israel y el reino del sur que se llama Judá. Y así queda constituido. Pero Dios le va a prometer, como le había prometido a David, que en su trono siempre se va a sentar a alguien. Y por eso, después de Rehoboam, lo va a suceder su hijo y así sucesivamente. En cambio, en el norte, como no hay una sucesión de sangre, por decirlo así, lo que siempre van a haber unos pleitos y de gente matándose unos a otros por el poder. En el norte van a haber muchos reyes que no vienen de linajes de nada, sino el que le toca. Pues uno le hace un golpe de estado al otro y se pone él y a él lo matan también. Esto, como los dos reinos están divididos ahora son más débiles, y en el año 721 el rey de Asiria, Sargón II, aquí les pongo un mapa, aquí está lo que es Palestina, que se ve muy chiquito, Asiria está aquí arriba, Babilonia está aquí abajo, este es el Golfo Pérsico, esto es lo que es hoy en día Irán e Irak, donde están el río Tigris y el Éufrates. Pues en el año 721 el rey Sargón II de Asiria va a invadir y va a llevarse cautivo a Israel. Lo va a invadir y se va a llevar a toda esa gente, lo va a llevar a Siria. Y para nunca más regresar. Es lo que se conocen hoy como las tribus perdidas de Israel. Nunca volvieron. A cambio de eso, Sargón trajo gente de todos los pueblos que él había conquistado y los metió allí, que se mezclaran con los que quedaron. Y ellos fueron combinando sus creencias, sus religiones y todo. Y quedó una raza mestiza ahí y se perdió la pureza de su religión que tenían. Y va a dar inicio a lo que se conocen como los samaritanos. Los samaritanos que en la época de Jesucristo no se hablaban con los judíos porque son precisamente eso, porque ellos los consideraban idólatras. El reino de Judá, cuando se llevaron al exilio al reino del norte, ellos se quedaron jugando con los dos reinos que estaban en esa época, que eran Egipto y Babilonia, pero en el 596, como 100 años después que se fue el otro, que se deportaron al reino del norte, Nabucodonosor de Babilonia va a deportar también al reino de Judá, a Babilonia. Y ellos van a estar allí cautivos en Babilonia, pero este pueblo allí, a diferencia de las otras tribus, en Babilonia van a consolidar su fe en Dios. Ahí es donde casi todos los profetas que salen en la Biblia hablan antes del exilio y durante el exilio en Babilonia. Y allí se va a consolidar lo que es, ya no tienen el templo, Nabucodonosor destruyó el templo, deportó la crema innata de la población y dejó ahí solamente a la gente más pobre, pero respetó las creencias del pueblo judío. Y entonces ahora este pueblo, como ya no tiene templos ni nada, va a aparecer la sinagoga, empiezan a escribir lo que es la Biblia. La escritura la empiezan a escribir precisamente en este exilio. Y van a tomar muchas cosas de los babilónicos para escribir sus cosas. En el año 521, Ciro de Persia, otro pueblo, va a destruir Nabucodonosor, los babilonios destituyeron a los asirios. Después los persas van a destituir a los babilonios. O sea, un reino toma al otro. Ciro va a tomar a Persia, conquistando al reino de Babilonia, y les va a permitir a los judíos volver a su tierra 70 años después. Por eso hay muchos cantos en la Biblia a Ciro como el Mesías, porque fue el que permitió a su pueblo volver a su tierra. Pues hasta aquí, justo a tiempo, la historia del reinado. Dice que prácticamente es breve lo que duró el reinado como tal, gracias a los pecados de los mismos reyes, pues. Básicamente los reyes importantes fueron Saúl, David y Salomón, y de ahí todo se fue deteriorando. No sé si escribieron alguna pregunta. Aquí tengo algo en el chat.
Ah, ok, de los micrófonos, sí. Pues dijimos que las preguntas las hacían por el chat, ¿no? En la última reunión, que era mejor. Y si no hay ninguna pregunta, ¿quieren comentar alguno algo? Alexa, Eva, ¿quieren hacer algún comentario? Nada, yo creo que yo tengo que volver a reescuchar esto, porque sí, son muchos personajes y la historia desde David hasta Salomón, como que yo creo que la voy a tener que escuchar unas 2 veces más. Muy bien. Sí, mucha gente, muchos nombres, pero los quise nombrar porque son importantes. ¿Tú, Eva, quieres agregar algo? ¿Está bien? Pues vamos a ir concluyendo. El próximo jueves nos vamos a reunir como nuevamente a esta misma hora para terminar ya. Voy a hacer un resumen todo desde Abraham hasta prácticamente hasta Jesucristo, de toda la historia de este pueblo, así ya de una manera más resumida. Pero hoy básicamente quería ver esta parte de David, que es muy interesante, y porque fíjense que David va a ser considerado el padre del Mesías porque porque David tenía 2 características, mientras Saúl era un tipo quizás un noble, y cómo el padre del Mesías va a ser un adúltero y un asesino y todo esto. Pero fíjense que es como si Dios no viera eso, porque David tiene 2 cualidades que son, si la cualidad de Saúl, mala, por decir de alguna manera, es su desobediencia, la de David es la obediencia y sobre todo la humildad. David será un hombre muy humilde, porque ni siquiera, nunca se enfrentará a Saúl ni a sus hijos, ni nunca peleará con sus hijos que le quieren arrebatar el trono, etc. Será un hombre muy humilde que dirá que cuando lo insultan, él dirá, y si Dios quiere que me insulten, por eso será considerado el padre del Mesías. Pues, gracias por su conexión. Nos volvemos a ver el próximo jueves a esta misma hora. Que descansen y que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.